Pues muy buenas y sed muy bienvenidos a la Ocio Atómica. Estamos con Huracán Romántica, que está preparando ya el que va a ser su primer trabajo. Claro, ¿bien? A tope. Preparando el directo, porque el disco ya está grabado. Están preparando la salida al mercado de su primer disco. Y ellos son Gerard, Huracán Romántica, Zanetti y Rocky Moreno. Rocky Moreno. Son nombres realmente fílmicos. Sí, como los escritores ahí provocativos, que tenemos que poner seudónimo para que luego no nos busquen. Claro, de Bukowski. No salía normal, no les interesa a nadie. Pero Rocky Moreno es molón. Nos pusimos un nombres teatrales porque queremos que haya ese componente escénico en los directos, un poco herencia también de todas las bandas de las que venimos. Siempre hemos hecho mucho el payaso y no queríamos dejar de hacerlo, porque al final se trata de dar un poco de show. Y qué mejor forma de empezar que con un nombre muy casual como Rocky Moreno. Y Zanetti ya lo traía puesto. Ya ha molado. ¿Pero viene de familia o no? No, es artístico. También. Es apodo que me pusieron de pequeñito y luego ya se quedó como nombre artístico para proyectos en solitario. Ahora este proyecto con Huracán Romántica y bueno, al final venimos todos rebotados de diferentes historias y estilos y eso es Huracán Romántica, ¿no? Es una cosa muy molona, sí, antes de que me la preguntes, y si la tenías y si no te la suelto yo ya, ¿qué es Huracán Romántica? Claro, que realmente venimos realmente cuando arrancamos toda esta movida, yo tenía canciones que no habían entrado en la pool y a las que le quería dar salida. Hablé con Rocky primero y dije, tío, tú te meterías en una movida como esta, este de Slayer para arriba. Si tiene una guitarra de flecha y claro, lo que me tenía que aportar este hombre era más bien distorsión, que luego no ha habido tanta, y luego Zanetti, que viene de un mundo musical totalmente diferente, pero la verdad es que entre todos hemos ido dándole a los temas un poquito de cada uno y hemos llegado a un equilibrio muy guay que honestamente al principio no tenía tan claro que fuera posible encontrar. No, la primera pregunta que os iba a hacer es simplemente cómo, en el caso de los tres, de todos los que formáis Huracán Romántica, pero sobre todo en tu caso, Gerard, cómo es empezar de cero un proyecto, empezar de cero de abrirse una página de Facebook, abrirse los canales habituales hoy en día que debe tener cualquier banda, y como es la sensación de decir, es como si me levantara por primera vez en una cama nueva. Pues yo creo que te lo contaré dentro de un mes, cuando de verdad arranque la cosa, porque, hombre, hay una, como para bien o para mal somos gente humilde, siempre tienes esa sensación de estar empezando, incluso, bueno, cuando estábamos con la PUC, que siempre tenías la sensación de, hostia, tengo que ganármelo. Y ahora, claro, con un proyecto totalmente nuevo es aún más jodido, porque sabes que partes de la mierda. O sea, que te diga que no, porque traes toda la herencia, no traes nada. O sea, la gente arrancas un proyecto nuevo y quiere escuchar las canciones nuevas y ver qué pasa. Si les gusta, guay, y si no, no guay. Por defecto se te supone que tienes que pegarte todo el curro de hacer los temas, de hacerlos sonar, de tener un buen show, de tener un discurso, fuera de las canciones me refiero, y luego ya veremos si a la peña le gusta, pero todo el curro hay que pagárselo antes igual. Entonces sí, es verdad, tal cual lo que dices tú, es levantarte en una cama ajena y decir, hostia, a ver ahora qué pasa. Bueno, hombre, nosotros lo afrontamos con ilusión porque realmente estamos viendo que el resultado está molando, por lo menos a nosotros nos está gustando, y claro, es como, mira qué novia me he echado, quiero sacarla a pasear y que todo el mundo me vea con ella. Exacto. Y además que habéis hecho una carta de presentación totalmente, nunca mejor dicho, una presentación auténtica, que es lo que dice, esto es lo que soy, esto es lo que es Huracán Romántica, y no sé si es de esas canciones que salió en último lugar, la tenías ya pensada desde el primer momento. La primera que salió. Sí, fue de las primeras que empezamos a grabar, Rocky y yo. La cosa voy a dar unas cuantas vueltas hasta que se ha quedado en lo que es, pero la idea de la letra ya estaba clara. Está bien que la cuente yo porque es cómo se define él. Entonces, igual, que lo explique otro. Es como el psicoanalista, ¿no? Sí, Huracán Romántica tiene sus prejuicios con él mismo, que tiene que jurar y tiene que hacérselo saber al mundo, y todas esas inseguridades, más las seguridades que va comprando por ahí en forma de amistades
aparatos, gente que sabe armonía, pues al final acaba haciendo una canción que es la leche, tío. La hostia. Sí, y como declaración de intenciones está muy guay, o sea, Exacto. porque es honesta, sobre todo hay honestidad. También, desde el primer minuto que la hicimos, sabíamos que iba a ser, digamos, el single, el primer tema, o sea, aunque luego ha habido más temas, pero ya se intuía que, che, ha quedado así la letra de guay y de declaración de intenciones, pues que sea nuestro single. Realmente es que el disco es un poco batiburrillo, en el sentido de que tenemos hasta un reggaetón. O sea, hay un poco de latín, hay un poco de rock, hay un poco de pop, hay un poco de todo. Y claro, le pasa a todo el mundo. Cuando tienes que arrancar proyecto nuevo, o no, simplemente disco nuevo, y es como, ¿qué coño salgo? ¿Qué pongo lo primero? Y está eso, más que nada, más que porque la música fuera definitoria del estilo, que no lo es, eso que dice Rocky, es más bien eso, bueno, pues, arrancamos de nuevo, esto es lo que hay. Partimos de aquí y a ver qué pasa. Esto es lo que ofrezco. Sí, pero que es un inicio muy... y sobre todo una carta de presentación en la que, como bien ha dicho Rocky, que os desnudáis perfectamente en 3 minutos y dices, esto es lo que soy, y está bastante bien. En cuanto a lo que comentabais sobre, que ya lo has dicho, lo habéis nombrado ya, el tema circense que hay en Huracán Romántica, muchas veces cuesta encontrarse con propuestas musicales que abracen también lo circense, lo espectacular, ¿no? de la propuesta de en 3 minutos y medio meter géneros y estilos a rabiar y que después los resultados que da, pero a la vez siempre que se hace bien y continuo siempre queda muy bien. Entonces mi pregunta muchas veces es ¿por qué no se hace más? Ya, bueno, el funambulismo es algo que hemos trabajado, el equilibrio entre estilos. Claro, nosotros lo hacíamos con la Pulque un montón, era un poco eso, meter en la olla cosas y a ver qué pasa. No siempre sale bien, o sea, hay un montón de intentos de encaje que, oye, que tienen engranajes que no cuadran y ya está, o patch de estos de tela que no, la de esto no. Pero sobre todo como el núcleo de temas del que partíamos sí que lo traía yo más. Luego ya ellos han ido incorporando a la composición y seguramente el disco que viene pues ya tendrá más cosas de todos. Claro, yo traía ese background y igual se nota más por eso. ¿Por qué no hay más? Yo creo que porque la gente me odio decir la gente, porque la gente somos todos. Pero es verdad que creo que hay mucho miedo al fracaso y poca honestidad. O sea, que es más fácil adscribirse a algo que ya está funcionando que intentar... A ver, nuevo no te vas a inventar nada, seamos honestos, pero por lo menos sí echar ahí tu... Bueno, pues mira, he hecho mi dedalito de intento de separarme de los demás. Y en ese sentido además, no solo no hemos tenido miedo, sino que además contamos con la suerte de tener a estos dos monstruos que hostia, que te lo cogen, tío, y dicen, no te estás pasando aquí, vamos a traer, o al revés, o no, esto hay que potenciarlo más. Y entonces al final los temas quedan muy guay por eso. Bueno, está mal que diga yo que quedan guay, pero quedan guay. No, he podido escuchar el disco y se puede decir que queda muy guay y muy redondo. Me han dejado escucharlo, pero no voy a filtrar nada. No me pongo aquí a reproducirlo ahora mismo. Bueno, es una de las preguntas. ¿Es el disco que imaginabas cuando dijiste adelante, voy a sacar adelante un proyecto que se llama Huracán Romántica? ¿Es el disco que imaginabas? Yo sí, pero es el disco que imaginabais vosotros. Yo lo imaginaba bastante peor, en el sentido de... Me explico. En el sentido de venir cada uno de un padre y de una madre y llegar a ese equilibrio en el que todos nos sintiésemos a gusto, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que ha quedado de forma que él se puede hacer subir las canciones, Rocky también, yo también, Richie el batería también, Alberto el bajista también. Entonces, eso creo que es una virtud que no sé cómo la hemos logrado, pero la hemos tenido y todos estamos a gusto en ese punto de encuentro que ha sido el disco, que a mí el resultado... Pero es que es jodido, tenías que sentir lo suficientemente representado en las canciones para luego subirte a defenderlas. Porque si eso es que esto no interesa nada... Además, yo sí sé cómo lo hemos conseguido, porque no lo estáis diciendo, pero la base de que esto funcione, esta mezcla, es el respeto que hay. O sea, es decir, todos admiramos del otro cosas que uno no tiene. Y dices, hostia, este cabrón canta de puta, hostia,
hostias, te escribe, que, hostia, y al fin, y tú también tienes algo que no tienen los demás y que te admiran. Entonces, yo, bueno, así es como lo siento, a base de ese respeto de, oye, esto tal, pero esto cámbialo, y te lo cambian y no, a nadie le sienta mal que le cambien algo, y cuando te lo cambian a ti dices, hostia, verdad, que tienen razón. Y ahí esa es un poco la clave de que funcione, de que Slayer y González. Pero es verdad que eso sí que ha pasado mucho, lo que dices tú del respeto, en forma de saber apartarse. De decir, Sí. joder, yo hasta aquí igual no llego. Si llega el otro, pues hay que dejarle que trabaje, ¿no? Que está en un terreno donde toca suelo. Perfecto. Y para mí el disco, o sea, sabía que íbamos a hacer algo bueno, pero para mí ha quedado mejor de lo que yo también esperaba, ¿eh? O sea, acaba en un buen puerto. Ahora lo que pasa es que por más que tengamos esas sensaciones, decide el público. Eso. Además había una movida que cuando montamos la mierda, o sea, el rollo era, vamos a montar un grupo para irnos a cenar antes. O sea, la idea era, vamos a montar un grupo en el que la cena de antes del bolo nos lo pasemos de puta madre, pudiendo ir a cenando, guay. Solo tengo que contar No sé, yo, sí, porque me viene Gerardo y me dice, Rocky, vamos a montarnos una banda para ver si podemos conseguir algo de trabajo, tal y cual, pero sobre todo me interesa quién está antes de la cena, antes del bolo. Y a mí, yo creo que tú debes estar. Y digo, hostia, qué cabrón, tío, ¿cómo lo ha pensado así? Porque sí es cierto, o sea, que ya tenemos cierto tiempo trabajando en la música, que hay músicos que son brillantes y tocan que te cagas y molan muy bien, pero igual luego no es el mejor compañero de viaje. Sin embargo, si tú en la cena te lo estás pasando que te cagas, luego vas a subir al escenario y se lo vas a hacer pasar bien a la gente. Y bueno, que sea un buen compañero de viaje y que toque bien. Claro, pero que no solo fijarse en lo bien que toca un músico, es que es muy importante el trato personal. Y yo creo que es lo que más le ha dado a Gerardo que ha hecho, es el grupo de gente que ha sabido reunir el equipo, o sea, y los que son músicos y los que están alrededor, ¿eh? Todo el entorno, la verdad es que se está bastante a gusto. Para ir finalizando por lo que contáis ahora, y me acordaba de la anécdota de cuando Keith Richards montaba el Hi-Fi, el rock and roll por Chuck Berry, y que decía, es que joder, formar una banda en tu vida ya es jodido de cojones, pero formar dos bandas en tu vida es casi imposible. Es un milagro. En tu caso es un milagro. Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, la verdad es que depende de, claro, con todo el recorrido que teníamos con la porque yo he ido conociendo a gente y claro, no es tan difícil de todos los que has conocido escoger la peña que mejor te cae. Eso es de puta madre. Lo difícil es que encima coincida que sean buenos músicos y que coincida que tengan esa voluntad de cooperación y de como dice Zanetti, de que en el momento en que no aportas, echar un paso atrás, que el resto decidan. No es tan fácil. O sea, joder, yo pienso muchas veces, la Police, tío, ¿qué probabilidades hay de que tres músicos como esos tres cabrones se junten y monten una banda? Hostia, es muy difícil. No estoy diciendo que estemos a la altura, ¿no? Pero casi. Pero que es verdad, es que si lo piensas, cualquier banda con gente talentosa, dices, la probabilidad de que esta peña se junte es muy baja. Hacerlo dos veces, pues tenía toda la razón este hombre. Tenía razón, algo sabe. No me puedo ir sin preguntarte el porqué del Romántica. Pues eso fue una mierda que salió en la grabación del primer disco de La Pulque, con o sea, el productor, Fernando Montesinos. Claro, nosotros le habíamos llevado todas las maquetas y tenía que volverlas a grabar. Y había temas en los que había una voz muy desgarrada y había temas en los que se cantaba un poco más popero. Entonces, en función del registro que necesité, me decía, Ale, que suba el Huracán o que suba la Romántica. No, bueno. Y como teníamos el rollo mexicano, pues él se creó ese personaje como de luchador. Sí. El luchador, como ya hay un huracán. No me acuerdo cómo era, y luego está el cantante del Huracán Ramírez. El Huracán lo utilizan allí muchísimo. Entonces inventó esta mierda, no es un mérito mío, se lo inventó él. Pero cogimos el personaje, le dimos personalidad y lo transformamos en un tipo que ahora se ha montado otra banda.
Entiendo. Entiendo. No, pensaba que era por la circunstancia, era romántica, pero bien. También soy una romántica, ¿para qué me voy a hacer el duro? ¿Has visto el videoclip, no? Pues chicos, ha sido un placer teneros aquí en la OFI y poder disfrutar de Esto es lo que soy. Un tema que se va a reproducir muchísimo este 2019, estoy seguro. Y también ese primer disco de Huracán Romántica. Y que sea lo más placentero posible todos los conciertos. Y seguro que nos vamos encontrando. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.